Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, mis hermanos, muy buenos días. Que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué gozo, de verdad, qué alegría es volvernos a encontrar este fin de semana para seguir celebrando y exaltando a nuestro buen Dios y Salvador, que nos da ricas bendiciones cada día. Mis amados, recuerda que estamos en esta serie, las características de una iglesia sana, y estamos trabajando el domingo anterior y estaremos hablando de que una iglesia sana cuida. Así que le invito para que comparta este enlace con sus familiares, con sus amigos, y usted allí en casita se disponga para alabar y exaltar al Señor en la unidad de todo el cuerpo de Cristo, que en ese momento está reunido también en sus casas y en las iglesias, alabando y exaltando del Señor. Vamos a leer la palabra en el Salmo 133. Qué hermosa descripción nos hace este salmo de lo que es el cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo, cuidándose y amándose allí en fraternidad. Salmo 133 dice de la siguiente manera: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo sobre la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, porque donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por la vida eterna que tú das en medio de aquella comunidad, en medio de aquella iglesia, en medio de aquella familia, en medio de aquella sociedad o de aquel grupo donde pueden vivir en unidad y en esa armonía que describe tu palabra. Señor, permítenos cada día disfrutar de la armonía,
Padre Celestial, que debemos vivir como hijos tuyos. Permítenos, Señor, disfrutar de ese momento, de ese tiempo especial al encontrarnos con nuestros hermanos en la congregación. Que podamos anhelar estar allí para vivir esa fe en armonía, esa fe, Dios, en solidaridad con los demás. Ayúdanos, Señor. En esta mañana queremos rendirte a ti toda la adoración en armonía, desde nuestros hogares, desde la iglesia, pero en un mismo espíritu, juntos, dándote gloria, dándote honra a ti, Señor, porque tú te mereces toda alabanza. Por eso te cantamos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a alabar su nombre en esta mañana. Gracias, Dios, por este tiempo tan precioso. Gózate en familia, allí donde estás. Levanta tus manos y dale la gloria al Señor. Y decimos juntos: alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Así es, Señor, te damos gracias. Gózate en el Señor en esta mañana. Y decimos juntos: pueblos todos, vamos, batir las manos. Alaba, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad. Cantad a Dios, cantad. Cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad. Cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad. Cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios de Israel. Alabad a Dios de Israel. Alabad a Dios de Israel. Amén. Gloria al Señor. Hemos venido en este día a buscar de tu presencia, a adorar tu santo y precioso nombre. Gózate en el Señor. Entramos ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte amor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte,
hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan de lo. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Así, Señor, con nuestra vida entera y con el gozo de alabarte, Dios. La gratitud inmensa que nos permitas entrar a tu presencia. Venimos ante ti hoy a alabarte, a adorarte, Señor, a honrar tu nombre santo. Llénanos más de ti, Señor, que tu presencia inunde nuestro ser. Gracias, Jesús. Bendice su nombre. Santo eres tú, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Purifica nuestras vidas, Señor. El Salmo 133 que estamos reflexionando durante esta temporada, Salmo 133 versículo 1 nos dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Este salmo nos sirve de inspiración para poder nosotros unirnos cada día y poder bendecir al Señor a través de nuestro diezmo, de nuestras ofrendas, de la canasta del amor, con la cual expresamos nuestra armonía, nuestro cuidado para con el necesitado. Porque recuerde que una iglesia sana cuida, y a través de esa contribución que nosotros hacemos en la canasta del amor, estamos cuidando del necesitado que siempre dice la palabra que tendremos. Y podemos también adorar a Dios a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Garantizamos que la palabra del Señor llegue a otros lugares donde se requiere que el mensaje del reino haga ese impacto de transformación. Así que le invitamos para que usted se disponga a bendecir al Señor también con su diezmo, con su ofrenda y participando de la canasta del amor. Demos gracias al Señor por esa linda oportunidad que Él nos da de poder
contribuir para su gloria y para su reino. Padre, te alabamos en esta mañana, te exaltamos y te bendecimos. Mira las ofrendas, mira los diezmos que tu pueblo presenta delante de ti en esta hora, con los cuales te honramos, te exaltamos y te bendecimos. Señor, multiplica a cada hermano, a cada contribuyente. Señor, multiplica al 100 por 1 aquellos que con mucha generosidad pueden contribuir con la canasta del amor para garantizar que a alguien en situación de necesidad le llegue un mercado. Señor, bendice a aquellos que con sus diezmos y con sus ofrendas garantizan de que el mensaje del reino llegue a lugares donde necesitan conocer a Cristo. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tu presencia inunde nuestro corazón mientras te alabamos en un reconocimiento pleno de que tú eres el Dios de toda gracia, aquel que lo ha dado todo por nosotros. Una iglesia que hoy se humilla delante de ti, te bendice y te reconoce. Gracias, Padre, por estar aquí, por acompañarnos, Señor. Gracias por cada familia. Gracias. Más de Dios, de toda gracia.
Bueno, mis hermanos, nos acercamos ahora, hoy domingo, en ese propósito de adorar al Señor, a la Escritura, en esa secuencia que hemos venido haciendo de una iglesia sana. Hemos hablado ya de una iglesia sana adora, una iglesia sana enseña, y nos encontramos ahora pensando en una iglesia sana cuida. Y recuerda que hemos estado tratando o hemos estado usando la palabra casa como esa idea del lugar donde encontramos la acogida, también el espaldarazo, pero también encontramos esa mano que nos sostiene en medio de las situaciones difíciles. También encontramos esa exhortación oportuna cuando estamos tomando malas decisiones y vamos por el camino equivocado. Todo eso implica y significa o contiene la idea de casa para nosotros. Es el lugar donde nos aman, donde nos sentimos acogidos, donde nos sentimos acompañados y rodeados. Y es una figura que creo nos ayuda en esta consideración de la iglesia sana que cuida. Una iglesia sana cuida, y es el espacio donde nos confortamos. Lo veíamos hace 8 días, nos confortamos, nos animamos a esa adoración, a esa espiritualidad viva y que puede impactar a otros. También la iglesia sana cuida ayudándonos, que es el tema que hoy estaremos abordando, y lo estaremos abordando desde Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Pero antes de acercarnos al texto, quiero invitarles a pensar en esto. Y es, generalmente los padres cuando tienen a sus niños pequeños tienen que llevarlos periódicamente a un control. Y ese control es un espacio donde los están como acompañando, vigilando ese proceso de crecimiento y desarrollo. En ese proceso de crecimiento y desarrollo, cuando van al médico, hacen unas medidas, toman la altura, el peso, algunos diámetros del cuerpo, los van tomando. Y hay una valoración desde ese aspecto de la formación, pero también hay una valoración desde lo cognitivo. Le preguntan al padre de familia en qué grado de escolaridad está, y a partir de allí comienzan a hacer preguntas en un reconocimiento de cómo va evolucionando y la capacidad que tiene para ir respondiendo a las preguntas acorde al nivel educativo que está teniendo. Le hacen preguntas también de orientación, si de acuerdo a la edad, si sabe dónde vive, preguntas que tienen que ver con el barrio, la zona donde está ubicada su casa. Le preguntan al padre si ya se baña solo el niño, si ya puede arreglar su maleta escolar para disponerse a ir al colegio solo o necesita ayuda. También miran la motricidad, cómo está el movimiento, si articula y combina bien sus movimientos, si hay elasticidad, su forma de caminar, si hay alguna alteración en sus movimientos y en la conjugación que hay del cuerpo en todos esos movimientos que el cuerpo debe realizar. También se hacen valoraciones desde lo afectivo, ¿sí? Desde lo afectivo, y es mirar si ya tiene la capacidad de hacer algunas cosas de manera independiente, cómo es su capacidad de mostrar y manifestar hacia los otros ciertas expresiones y ciertas sensaciones, sentimientos, emociones, cómo las manifiesta. Entonces todo eso forma parte de esa observación, de ese crecimiento y desarrollo donde periódicamente son llevados los niños. Parece ser que una vez se identifica algún problema, comienzan a hacer algunas valoraciones, preguntas a los padres. Si se concibe que hay algún problema desde el crecimiento, comienzan a formular preguntas a los padres. Si hay asuntos desde lo relacional, desde su limitación para relacionarse, desde lo afectivo, desde lo cognitivo, entonces comienzan a indagar preguntas, a hacer exámenes, valoraciones. ¿Qué es lo que está entorpeciendo el crecimiento del niño?
¿Qué es lo que lo está entorpeciendo? Creo que cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros también tenemos que preguntarnos, y a la luz del texto que hoy vamos a valorar y en este llamado que el Señor nos está haciendo hoy, en esta tarea de cuidarnos, ayudándonos en esa edificación hacia donde todos debemos ir apuntando, a ese crecimiento, porque Efesios es una carta que va a hablar de crecimiento. Creo que el apóstol Pablo en el capítulo 4, uno podría pensar que está proponiendo una valoración también del creyente a la luz de crecimiento y desarrollo. Está proponiéndole a la iglesia una valoración, y es cómo está el crecimiento y el desarrollo en Cristo de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cómo está? ¿Cómo está el crecimiento? Es decir, hoy nos parecemos más a Cristo que el año pasado. Hoy estamos avanzando hacia esa madurez, o hay algo en ese proceso de crecimiento y desarrollo que no está bien. Se está moldeando el carácter de Cristo en nosotros, se está moldeando ese carácter de Cristo. Es que el versículo 15 del texto al que nos vamos a acercar hoy nos hace ese llamado. Solo acerquémonos a ese texto por ahora. Capítulo 4, versículo 15 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crezcamos en todo hacia el que es la cabeza, hasta ser en todo, como dice la Nueva Versión Internacional, hasta ser en todo como aquel. Crecer en todo hacia Cristo. Se da cuenta que el apóstol Pablo nos puede estar haciendo una propuesta acá de hacer una valoración, quizá una revisión periódica de nuestro peregrinar como creyentes y como iglesia. ¿Estamos nosotros cada día pareciéndonos más a Cristo? ¿Estamos en esa tabla de crecimiento y desarrollo? ¿Estamos avanzando? Con una pequeña diferencia, la tabla que se ha puesto y se ha organizado para el desarrollo y crecimiento tiene unos estándares, tiene como unas medidas. Posiblemente el crecimiento de cada creyente es un crecimiento muy particular, porque va a depender de muchas circunstancias ese progreso y ese desarrollo en la vida del creyente. Asuntos como a qué edad llegó a conocer al Señor Jesús. Eso va a ser determinante en ese proceso de cómo se va asemejando cada día más a Cristo. Cuando se conoce a Cristo a temprana edad puede ser un proceso que tarde o menos doloroso, menos impactante en términos de remover menos cosas dentro de la vida y formación del ser humano, que cuando se trata de una persona ya formada, adulta, mayor. El trato del Señor para con esa persona va a ser diferente. Entonces, acá lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: cada día nosotros nos parecemos más a Cristo. Estamos creciendo. Y esa pregunta, aunque pareciera ser como una pregunta para cada individuo, es una pregunta que involucra a toda la iglesia, porque el crecimiento de cada miembro de la iglesia está en dependencia con la dinámica de la iglesia. El crecimiento de cada miembro está en relación con la dinámica de la comunidad, de la iglesia, porque la iglesia es ese medio. Y para que quede claro, es el único medio para el crecimiento y desarrollo, para el crecimiento y la edificación. Es el único medio. No es uno entre muchos. Es el único medio. Y no siendo la iglesia necesaria en términos de salvación, porque no determina mi salvación. No es la iglesia la que salva. Si es la iglesia el contexto, ese regalo por la gracia de Dios,
en el que nosotros unidos y en esa expresión de dependencia de esa comunidad, es ese espacio donde nosotros crecemos y vamos cada día siendo moldeados, ajustados a Cristo. De manera que la iglesia no es algo de lo que nosotros podemos prescindir. En algunas oportunidades quisiéramos prescindir de la iglesia, pero la iglesia no es algo de lo que podemos prescindir en este proceso de crecimiento y desarrollo en Cristo Jesús. No es algo de lo que podemos prescindir. Es el único medio que Dios ha creado, es ese contexto que Dios ha creado para nosotros crecer. Con esto en mente, acerquémonos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 16. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por toda astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esa es la manera en como el apóstol Pablo a nosotros nos va a insistir en la necesidad de nosotros estar valorando y revisando esa tabla de crecimiento y desarrollo en Cristo. Hay algunos que han expresado que la carta del apóstol Pablo a los Efesios es un himno a la unidad. Un himno a la unidad. Observe por qué. En el capítulo 3, versículo 3 al 14, capítulo 1, versículo 3 al 14, va a hablar de que la salvación es una obra del Dios Trino, en el que el Señor ha obrado, Padre, Hijo y Espíritu. Solo basta leerlo para observar cómo Padre, Hijo y Espíritu obran en la salvación del ser humano. De los versículos 15 al 23 va a hablar de la gratitud del apóstol por la salvación de los efesios. Eso es lo que el apóstol Pablo va a expresar. Para saltar al capítulo 2 y hablar, capítulo 2, versículo del 1 al 10, de la salvación es una obra de la gracia del Señor, porque por gracia sois salvos. El versículo 8. Capítulo 2, versículo 11 al 22 dice: en la obra de Cristo se conforma un solo pueblo entre judíos y gentiles. Un himno a la unidad. Y capítulo 3 va a hablar del ministerio de Pablo, en la administración de la gracia. Y todo esto comienza a aplicarse a partir del capítulo 4. Comienza una aplicación de ese contenido, de esa obra del Señor, de lo que Cristo ha hecho, de esa salvación por gracia, de esa unidad, de ese pueblo que ha sido conformado por esa intervención del Dios Trino. Va a exhortar a la iglesia a la unidad,
Va a desafiar la iglesia a la unidad. Y en esos 6 primeros versículos del capítulo 4 es muy evidente cómo se va a hacer todo un desafío a la unidad de la iglesia. En esos primeros 6 versículos del texto que acabamos de leer. Para luego del versículo 7 al 16 hablarnos cómo en medio de esa unidad hay una diversidad que tiene una intención. Como esa unidad que no es sinónimo de uniformidad. Todo lo contrario. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera inicia con un pero. Las otras traducciones omiten el pero ese versículo 7 inicia con un pero en estas 2 traducciones. Y la intención de ese pero es, en esa unidad que viene narrando en esos 6 primeros versículos, va a introducir toda una diversidad. Una diversidad. Y es el llamado y la exhortación del apóstol Pablo a vivir la unidad dentro de la iglesia local. Porque esta carta es escrita a un conjunto de iglesias, todas ellas en aquel sector del Asia Menor como lo conocemos hoy, aquel lugar donde hay una serie de congregaciones, muy seguramente todas dependientes de Éfeso, pero se le está exhortando a que cada comunidad local sea una expresión de esa unidad. Se le está desafiando a eso, como reflejo de la obra de Cristo en todos los creyentes. Una unidad provista por el Espíritu. Una unidad que es provista, recuerde, es provista. Lo decíamos hace 8 días y lo contemplábamos. La unidad de la iglesia no es algo que la iglesia construye, pero sí mantiene. No construye, pero sí mantiene. Ese llamado del Señor a esa unidad provista por el Espíritu que ahora debe mantenerse, y ese es el desafío del apóstol Pablo. Un estilo de vida al interior de esa comunidad que es todo una expresión de la experiencia de la salvación de la iglesia. Y hoy el pasaje que estamos abordando precisamente va a comunicarnos, va a hablarnos, va a centrar en la exhortación a la unidad que pretende algo, está en la búsqueda de algo y es la edificación y así la protección unos a otros. Por eso el llamado en esa casa llamada iglesia, donde nos confortamos y nos animamos a una espiritualidad sana. Pero también nos ayudamos a la edificación. Nos ayudamos, porque en ese ayudarnos a la edificación también nos protegemos. El apóstol Pablo, en los primeros versículos del texto que hemos leído, va a expresarlo de esa manera. Por eso yo les ruego, dice la Nueva Versión Internacional, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego. Para Pablo hay algo claro. Lo que él está viviendo no es el resultado de una voluntad que ha obrado independiente de la soberanía del Señor. No, es una acción del imperio. Él está preso como una acción del imperio, pero una acción de ese imperio que no ha actuado de manera libre o apartada de esa voluntad de Dios. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia desde ese reconocimiento del Señor sobre su vida. Y eso va a ser determinante en ese desafío, porque para poder mantener esa unidad en el cuerpo se necesita precisamente eso que el apóstol Pablo está reconociendo acá, ese señorío del Señor, ese señorío y esa autoridad del Señor sobre la vida. ¿Desde qué lugar va a exhortar el apóstol? ¿Desde su concepción de la iglesia o desde aquello que el Señor quería para su iglesia? ¿Esa exhortación del apóstol Pablo es el sueño de Pablo o es la voluntad de Dios? Cuando lo hemos revisado en los 3 primeros capítulos, en ese vistazo muy rápido que acabamos de dar, nos damos cuenta que esta exhortación del apóstol Pablo no es simplemente el antojo del apóstol Pablo. Es
la voluntad del Señor para la iglesia. Y por eso ese les ruego, es una exhortación de parte del Señor, basada en la expresión, en la experiencia de salvación, que ha sido declarada en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores. La salvación, recuerden el capítulo 1, por ejemplo, los primeros 13 versículos, se va a repetir de que el ser humano ha experimentado la salvación para la gloria de Dios. Se nos va a expresar en el capítulo 2 que es por la gracia de Dios, y se nos va a decir que Dios ha hecho un solo pueblo entre judíos y gentiles. Y por eso la experiencia de la salvación que incluye esa dinámica y esa exhortación que está haciendo el apóstol Pablo como vocero y portador de esa verdad de Dios. Y el llamado es a que vivan, anden, vivan. Es una expresión que se va a repetir en la carta. Y la expresión que se va a repetir en la carta la va a poner en contraste, constantemente va a poner en contraste la manera en cómo ellos deben vivir ahora que están en Cristo ante la manera que vivían antes de Cristo. Observe, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Así andaban antes. Y ahora el apóstol Pablo les está diciendo que hay una exhortación a que vivan, a que anden, a que anden. Ahora, ¿cómo es posible ese cambio? Porque el capítulo 2 nos está planteando que antes vivíamos bajo el espíritu de desobediencia como viven todos aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible esa transformación? Creo que el mismo capítulo 2 lo va a decir. Por la gracia del Señor, capítulo 2, versículo 8 al 10. Es por la gracia de Dios que hemos alcanzado la salvación. Y a partir de la obra de Cristo es posible demandar un cambio de vida y así un cambio de dinámica. Un cambio de dinámica en la iglesia es posible a partir de la obra de Cristo, no a partir de lo que nosotros podemos traer y aportar. La unidad de la iglesia no es algo que nosotros creamos, es algo que nos ha sido dada desde la experiencia de la salvación. Esa obra de Cristo que ha generado un cambio, una renovación en nuestro diario vivir, en nuestra manera de proceder. Por eso el capítulo 4, versículo 17 también dice: así les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más. Porque es posible decirle no vivan más a esos que han experimentado la salvación por esa gracia que los ha transformado y sigue operando en ellos esa transformación. Por eso es posible hablar de una renovación, por eso es posible cambiar esa manera de proceder. Y así lo va a insistir en el capítulo 5, versículo 2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó. Así lo va a expresar. Y en el versículo 8 del capítulo 5 vuelve y repite: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Ese es el desafío del Señor a través del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. La salvación que es una obra de Dios en Cristo y sellada por su Espíritu. Así lo va a expresar el capítulo 1. Ahora, en este llamado está nuestra cuota de responsabilidad. La salvación es una obra del Padre en Cristo, sellada por su Espíritu. Pero en el capítulo 4 se va a hablar de la cuota de responsabilidad que tiene el ser humano. Y la cuota de responsabilidad tiene que ver con el mantenimiento de la unidad que Dios, por la obra de Cristo y por su Espíritu que vive entre nosotros, ha logrado y nos ha regalado. Es por eso que nos puede hablar de vivan, ya no anden, vivan como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Y ahora, ¿cómo es que ellos deben andar? De una manera digna, de una manera digna del llamamiento que han recibido. Así deben vivir. Es decir, el llamado del Señor
Dios nos ha llamado a la salvación. Y ese llamado tiene una manera de vivirse, tiene una forma de vivirse, de caminarlo, de experimentarlo. La salvación es una obra de Dios. Así nos lo deja claro el capítulo 1, el capítulo 2 de Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 13, el capítulo 2, versículo 8, la salvación es por gracia, una expresión de la bondad del Señor sobre nosotros. Y esa salvación ya tiene todo un guión determinado. O sea, la salvación, una vez el Señor me sorprende en el camino con su salvación, en ese momento me entrega un guión, y ese guión es la palabra del Señor, y ese guión es esa palabra encarnada que es Cristo. Ese se convierte, ese es mi guión. Esa es la manera de dirigir mi vida, esa es la manera de orientar, cómo encaminar mi vida, cómo orientar mi vida, cómo encaminar lo que hago, lo que pienso, lo que soy, cómo lo encamino ahora que soy creyente. Claro, Dios no me dejó sin esa guía, no me dejó sin el guión. El guión es su palabra y es la palabra encarnada que es Cristo. Y recuerde que la palabra escrita me apunta a Cristo siempre. De tal manera que ese vivan nos está enfocando en Cristo y nos está definiendo la manera en cómo nosotros debemos vivir. Pero para vivir de esa manera necesitamos el desarrollo de unas virtudes, de unas características, y son las que va a expresar allí el versículo 2. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Humildad. Esa humildad es ese reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. De tal manera que encontramos expresiones en los Salmos y en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento como Dios resiste a los soberbios, pero atiende al humilde. Porque el humilde es alguien que se muestra carente, necesitado. Los pobres en espíritu, los carentes, los que se reconocen necesitados. Eso habla de la humildad. La humildad tiene que ver con esa expresión de nuestra dependencia de Dios y nuestra carencia, nuestras ausencias, nuestras limitaciones. La mansedumbre no es debilidad. Esa expresión de amabilidad o mansedumbre no es debilidad. Es la gentileza del fuerte. Es la gentileza del fuerte. La paciencia, pacientes, con toda paciencia. Es una espera con esperanza, que debe entenderse como esa espera segura en que estamos en un proceso de crecimiento, pacientes. Y mire, con la palabra que va a ligar la expresión pacientes, tolerantes unos con otros. La Reina Valera va a decir, con toda paciencia soportándoos. Con toda paciencia soportándoos. Es una espera con esperanza, es entender que para crecer, para madurar, para modificar, para ser transformados, para abandonar aquello que debemos dejar, para adoptar ahora la conducta, la manera de vivir que nos exige esa salvación que nos ha sido dada. Es entender que para lograr todo eso se requiere esperar con la esperanza del agricultor que acaba de esparcir la semilla. A la luz de este pasaje, en estudio es sumamente necesaria para lograr el crecimiento de todos y producir así la siguiente característica de la comunidad. En términos de la Reina Valera, sopórtense, como lo dice la Nueva Versión Internacional, tolérense. Tolérense. Es la expresión que va a usar la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Sopórtense y tolérense. Es la manera como lo va a expresar. Ese soportarnos tiene que ver con una expectativa. Ese soportarnos a la luz de esa paciencia tiene que ver con una expectativa de cambio. Tiene que ver con un mirar
ese futuro en Cristo. Mírelo de esa manera. Es mirar ese futuro en Cristo. Y cuando miramos nuestro futuro en Cristo, entonces entendemos y podemos descansar que hay una esperanza en la transformación del Señor sobre la iglesia. El guión de vida ahora trazado por Dios será una realidad en cada uno de sus miembros. Y ese acto es mutuo y es en un ambiente de amor. Ese soportarnos unos a otros y será en un ambiente de amor. Recuerde que esta carta es reconocida como un himno a la unidad. No solamente es un llamado a que convivan en la iglesia y que se estén ahí juntos en el culto. No, es un llamado a la unidad. Y ese llamado a la unidad entonces nos está hablando de estas virtudes que hay que desarrollar. Y este es un llamado urgente. Mire la manera en cómo lo va a expresar. Es un llamado urgente. La Nueva Versión Internacional en ese versículo 3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense. Es la manera como lo va a expresar allí el texto. Otra traducción dice: solícitos para conservar, procurando mantener, esfuércense por mantener. Recuerda que les decía que la unidad de la iglesia no es algo que nosotros creamos, pero aquí va la cuota de responsabilidad para la iglesia. La iglesia no crea la unidad, pero la iglesia sí debe mantener la unidad. Insisto en Hechos capítulo 2, versículo 42, esa ventana que nos abre Lucas. Lucas en su crónica de la iglesia del Nuevo Testamento nos abre una ventanita a nosotros, creyentes del siglo XXI, para mirar cómo vivían allá en el primer siglo esos creyentes. Y cuando leemos el capítulo 2, versículo 42 al 47, observamos que esta gente perseveraban unánimes en la comunión unos con otros, entre las varias cosas que ellos perseveraban. En el partimiento del pan, compartían con alegría, ninguno decía ser suyo lo que tenía. Había solidaridad, tema que estaremos tocando en 8 días. Había una expresión y preocupación por el otro. Esa unidad fue generada a partir de la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Pero ahora la iglesia, en esa responsabilidad que tiene de mantener la unidad, ahora debe darse la tarea. Y por eso el apóstol Pablo va a hablar en términos de urgencia. Procuren, solícitos, esfuércense en mantener, esfuércense en conservar, esfuércense. Eso es una expresión que refleja la urgencia, no es algo que se asume de manera liviana, es con diligencia, ocupándose activamente, de manera que hay que ser proactivos. En muchas oportunidades nos quejamos porque en la iglesia no se vive ese espíritu ese ambiente o ese espíritu del que nos está hablando la carta a los Efesios. Pero es que eso no es por generación espontánea. Es algo que el Señor, es una gracia de Dios. Porque hemos sido salvos por un mismo Padre, por un mismo Señor, sellados por un mismo Espíritu. Pero ahora la iglesia procura mantener, se esfuerza, es solícita. De manera que si la iglesia en algún momento no experimenta esto es algo que debe evaluarse, pero desde la experiencia, desde mi compromiso para con la comunidad. No es algo que la comunidad me ofrece a mí, es algo que yo en interacción con esa comunidad debo procurar. Hay que guardar, hay que proteger la unidad que nos ha provisto el Espíritu. No debemos crearla, la cuidamos.
pero también la deterioramos cuando quebrantamos esto que el Señor nos está diciendo. Y si quisiera usted entender cómo cuidarla, cómo poner en práctica ese llamado a cuidarla, le invito para que siga leyendo del capítulo 4, versículo 17 en adelante, para que observe cómo también se puede cuidar esa unidad de la iglesia. Cómo mantenerla, cómo ser solícitos. Siga leyéndolo durante esta semana. Una unidad, la unidad proporciona edificación y proporciona protección. Porque en esa unidad se desarrolla algo de lo que estamos tratando de tocar hoy, es que en esa unidad que nos ha sido dada y que nosotros somos solícitos en guardar, en mantener, nos ayudamos unos a otros. Nos ayudamos. El versículos 4 al 6 son como un himno a la unidad. Hay insertado, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y obsérvese lo reiterado que es uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, versículo 6, un solo Dios y Padre en todos, que está sobre todo, por medio de todos y en todos. Esa secuencia es todo un himno a la unidad, toda una expresión a la unidad. Uno y ese mismo Padre obrando en todos. Y en ese contexto de unidad, de que somos uno, se habla de una diversidad. Y es lo que introduce a partir del versículo 7 con un pero en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera, siendo las otras traducciones omitiendo el pero sí el contraste es muy evidente. Y no en términos de contraste, sino como de complemento. Esa unidad se complementa con esa diversidad. Porque unidad no es uniformidad. No se trata de que en la iglesia todos pensemos igual. No se trata de que en la iglesia todos tengamos el mismo punto de vista. No se trata de que en la iglesia todos consideremos la misma cosa, sino que somos de un mismo sentir, que es diferente, que es una característica que se va a valorar mucho en el Nuevo Testamento con relación a la iglesia. Y esa unidad que se enriquece con esa diversidad inicia ese versículo 7, hablándonos de que el Señor ha dado dones conforme a su gracia a cada uno de los miembros. Ha dado dones. Y ese versículo, ese llamado, esa expresión de que el Señor ha dado dones, está insertado allí un paréntesis en los versículos 9 y 10, hablándonos de cómo Cristo fue exaltado. Cómo Cristo fue exaltado. Para retomar la dinámica en el versículo 11 de lo que viene diciendo, de esos dones que Dios ha dado en Cristo. Y va hablando de que en el versículo 11 va a dejar muy claro de que Cristo constituyó, Él mismo constituyó. Fue el Señor Jesús quien constituyó, es una prerrogativa de Dios, Él mismo. Esto es enfático, no es obra de hombre alguno. Es Dios quien constituye apóstoles, profetas, ahí está en el versículo 11, evangelistas, pastores y maestros. Es Dios quien los constituye, es Dios. De manera que estos son un regalo del Señor para la iglesia. Estos dones son un regalo del Señor para la iglesia. ¿Cuál es el propósito de ese regalo del Señor para la iglesia? El propósito del regalo del Señor para la iglesia está en los versículos 12 al 16. Edificación, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esos dones que Dios ha dado, por los cuales ha constituido a unos pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esos dones que Dios ha dado,
Esos que Dios ha establecido. Que quede claro, lo que Dios ha establecido no son cargos. Lo que Dios estableció son ministros. Y entiéndase la palabra ministros como servidores. Y esos servidores son un regalo del Señor para la iglesia. Son un regalo del Señor para la iglesia. Y la tarea de estos ministros es la capacitación y entrenamiento de los feligreses. Es la capacitación y entrenamiento de los feligreses a fin de que cada uno de ellos pueda desarrollar sus dones, sus capacidades. Se da cuenta que para alcanzar ese nivel, en esa tabla de crecimiento y desarrollo en Cristo, de la que hablábamos al comienzo, se hace necesario la unidad de la iglesia, y entiéndase la unidad de la iglesia en esa diversidad, y entiéndase que esa diversidad le impone a cada miembro de la iglesia la ejecución de su función dentro del cuerpo de Cristo. De tal forma que si la iglesia pasa por la revisión, pasa por el examen periódico de crecimiento y desarrollo, la razón por la cual el miembro de la iglesia no crece, no responde solamente a una responsabilidad de los líderes de la iglesia, llámese pastores, ancianos, diáconos, responde a toda la comunidad. La responsabilidad de la edificación, porque el texto lo va a dejar muy claro, a fin de capacitar al pueblo de Dios, a fin de capacitarlo. Y termina diciendo el versículo 12, para edificar el cuerpo de Cristo. De tal forma que si hoy tuviéramos la valoración de crecimiento y desarrollo y encuentra que hay alguna medida, talla en mi proceso de crecimiento que no se ajusta a ese requerimiento de ese guión que me ha sido entregado en Cristo Jesús, si hay algo que no se ajusta, la responsabilidad no es de la iglesia, la responsabilidad es de toda la comunidad, incluyéndome a mí. La responsabilidad no es de aquellos a quienes Dios constituyó, la responsabilidad es de todos. De tal forma que el crecimiento y desarrollo de la iglesia hoy descansa sobre la vida de la comunidad, la vida de la comunidad. ¿Y cuál es la meta? ¿Hacia dónde caminamos en ese proceso de crecimiento y desarrollo? ¿Hacia dónde caminamos? Y es lo que nos distancia del ejemplo inicial, porque el niño en su proceso de crecimiento, que continuará creciendo durante toda su vida, terminará cuando esté anciano en la muerte. La diferencia radica en que el cristiano en su proceso de crecimiento y desarrollo no apunta a la muerte, apunta a la vida y vida en abundancia. Apunta a la vida y a la intensidad de la vida de la que hablaba el Salmo 133. Allí donde el Señor envía bendición y vida eterna, apunta allá a esa intensidad de vida, de tal forma que siempre está el creyente en crecimiento, aún hasta el día de su muerte está en crecimiento. Porque somos formados y estamos siendo formados. Porque el texto lo va a dejar muy claro, que en esa tarea de crecimiento, versículo 13, de ese modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De manera que la medida a donde apuntamos en esa tabla de crecimiento y desarrollo es Cristo Jesús. Esa es la medida. Esa es la medida.
Y el versículo 14 al 16 nos va a hablar de ese estado y ese llamado a la protección que nos brinda la unidad, en esa ayuda mutua que nos brindamos unos a otros, en ese servicio unos a otros. Recuerden ese concepto de casa, donde nos confortamos, también nos ayudamos. Y esa protección es lo que va a expresar el versículo 14 al 16. Así no seremos niños. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de acá para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Es decir, ya no seremos cristianos inmaduros. Porque si vamos a nuestra valoración de crecimiento y desarrollo en Cristo, y nuestros años de caminar en Cristo no se van reflejando en una manera de pensar, en una manera de vivir, en unos valores, en unos principios ajustados al reino de los cielos, en una vida como la va a expresar en los versículos capítulo 1, versículo 3 al 13, donde por 3 veces nos va a decir de que vivimos y somos salvos para la gloria de Dios. De tal manera que si no es para la gloria de Dios que logramos ese diario vivir y estamos cada día ajustándonos para esa gloria de Dios, somos cristianos inmaduros, sin convicciones, que caen en tantas modas teológicas y que se dejan seducir por cuanta cosa aparece, guiados y seducidos por las ideologías de nuestro medio. El texto va a decirnos en ese 14 al 16 todo lo contrario. Así ya no seremos niños, ya no seremos niños, dice el texto, ya no seremos niños, ¿sí? Más bien, versículo 15, así lo va a expresar el versículo 15, más bien, no seremos niños, más bien nos encaminaremos en la verdad. Y recuerde que la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Nos encaminaremos en ese conocimiento de Cristo. Y eso se logra por ese amor manifestado en esa unidad que se enriquece en medio de esa diversidad. El crecimiento se da ligados a Cristo y en interdependencia los unos de los otros. Por eso la iglesia es algo de lo que no puedo prescindir. La iglesia nos salva, pero la iglesia es algo de lo que no puedo prescindir en esa tarea que tengo, en ese llamado del Señor a crecer y ser edificado, en ese desafío que tengo. Por eso esa valoración de crecimiento y desarrollo me va a insistir a mí en la necesidad de la interacción dentro del cuerpo de Cristo, algo de lo que no puedo prescindir. La iglesia es el único medio que Dios ha creado para que en esa interacción, unidos por ese mismo Espíritu, salvos por ese mismo Señor, gracias a ese Padre que es en todos, por todos y en todos, nosotros podamos alcanzar esa talla que se nos ha puesto como meta. La iglesia es una comunidad en dependencia de Cristo y en interdependencia los unos de los otros. En interdependencia. Por eso, siendo muy importante y valioso la oportunidad de encontrarnos por estos medios, por medios tecnológicos, y tener la oportunidad de hoy incursionar en las redes sociales, incursionar y tener los cultos en plataformas virtuales, nunca podrá reemplazar la necesidad de encontrarnos con los hermanos, si queremos decirlo de esta forma, face to face, cara a cara, frente a frente, encontrarnos para ministrarnos, para ayudarnos, para acompañarnos,
Hoy estamos celebrando el regalo de Dios, la unidad que tenemos en Cristo, por ese Espíritu que hemos sido sellados. Ahora nuestra tarea es mantener esa unidad en el propósito de ayudarnos en el crecimiento y de edificación. Crecimiento y edificación que se logra al buscar desarrollar los dones que Dios me ha dado para que en la interacción del cuerpo alcancemos la edificación. ¿Ya sabe usted cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sabe qué es el servicio que usted puede hacer por la iglesia? Donde todos nos vemos dependientes, interdependientes, no necesitamos para poder ser edificados en Cristo Jesús. Mis hermanos, les invito para que inclinemos nuestro rostro y oremos pensando en estos dos versículos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Invito para que incline su rostro. Gracias, Señor, por el desafío, Señor, que hoy nos pones enfrente. El desafío de la interdependencia, Señor. Una vez estamos en Cristo, necesito a mi hermano y mi hermano me necesita. Es por eso que en ese contexto de la casa nos confortamos, nos animamos, nos ayudamos en la edificación. Y a la luz de lo que nos expresabas en el Salmo 133, es allí donde envías bendición y vida para siempre. Gracias, Señor, por la iglesia. Perdónanos las veces que hemos violentado la iglesia, Señor. Perdónanos las veces en que hemos pisoteado la unidad de la iglesia. Perdónanos las veces en que hemos actuado contra la iglesia, Señor. Y permítenos, Señor, fomentar, mantener, procurar, ser solícitos en mantener la unidad de la iglesia. Estamos en tus manos, Señor. Y en ese espíritu, Señor, de unidad, de cooperación, de interdependencia, facilitado por tu Espíritu, Señor, es que hoy, Señor, te agradecemos por la congregación local en la que nos has insertado, Señor. Esa comunidad, con sus más y sus menos, con sus debilidades y sus fortalezas, es el regalo que tú me has dado y el contexto donde me estás desafiando para crecer y para llevar a otros a la edificación y crecimiento. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén. Pastor, así damos entonces por concluir esta segunda exposición de la palabra, pensando en esto de una iglesia sana, cuida. Salmo 133. Es allí donde el Señor envía bendición y vida para siempre, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Vida para siempre, una intensidad de vida. Y creo que hoy estamos enriqueciendo algo, y es que esa unidad tiene que verse en esa cooperación, en esa ayuda mutua, en ese acompañamiento a la luz de los dones que el Señor nos da. ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha regalado para ponerlos al servicio de la iglesia y para que así mismo puedas crecer en el Señor? Un abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden, no se levante de su lugar sin tomarse un café y meditar con los suyos, que ha sido el llamado del Señor para sus vidas.
Que la gracia de Dios les acompañe y recuerde que nuestras congregaciones ya están abiertas para que participemos de ella de manera presencial. Si usted está fuera de la ciudad de Cali, por favor busque una congregación donde pueda participar y encontrarse con los suyos para crecer a la luz de lo que nos ha dicho el Señor en su palabra. Un abrazo y bendiciones. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Así es, Señor. Te damos gracias. Gózate en el Señor en esta mañana. Y decimos juntos, pueblos todos, vamos, batir las manos, alaba, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. cantar a Dios, cantar. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos,